El tema de hoy es hiperplasia prostática benigna. Y bueno, como manera de introducción, hiperplasia prostática benigna pues es el tumor benigno más común en varones y su prevalencia pues ha ido en aumento por el aumento de la expectativa de vida, los cambios en el estilo de vida y pues el crecimiento demográfico. Este se va a caracterizar porque se manifiesta como un síndrome prostático con poliaquiuria, disuria, retención urinaria, sensación de pesantez, dolor en la región perineal y muchas veces se puede asociar a cistitis, impotencia y meteorismo. En cuanto a la epidemiología, pues tiene una incidencia que va en relación a la edad. El 20% se ha visto en muestras histológicas o en patología que el 20% de los hombres entre los 41 y 50 años y hasta más del 90% de los pacientes que son mayores de 80 años pueden presentar los cambios de la hiperplasia prostática. Clínicamente también se va a manifestar con aumento en la edad. A los 55 años, un 25% de los pacientes van a presentar síntomas y en los pacientes de 75 años se va a presentar en cerca del 50% los síntomas. Entonces, como ya les comenté, pues es uno de los principales entidades o que causan morbilidad en los pacientes, sobre todo mayores, y que van a afectarnos directamente la calidad de vida del paciente. En cuanto a un recuerdo así como anatómico, la próstata tiene este tamaño variable, tiene una forma como de castaña y va a tener una consistencia más elástica. Su superficie va a ser lisa y la vamos a poder palpar a través del tacto rectal. Va a presentar también receptores a nivel de músculo liso, la cápsula, el estroma y el cuello vesical de tipo alfa adrenérgicos. Y pues la vamos a poder palpar mediante el tacto rectal. Y vamos a poder sentir como un bordecito que es como la línea media. Bueno, en cuanto a la fisiopatología de la hiperplasia en sí, va a haber una proliferación de músculo liso y células epiteliales. Generalmente va a ser a partir de los 30 a 40 años cuando se van a empezar a dar estos focos de crecimiento a nivel del tejido glandular y fibromuscular y se va a presentar una segunda fase de crecimiento entre la quinta y sexta década de vida. El problema de la hiperplasia prostática benigna se va a manifestar cuando la proliferación celular va a exceder la apoptosis o muerte celular programada que conocemos y ya sea porque hay un estímulo excesivo de crecimiento celular o bien porque la apoptosis se encuentra inhibida. A nivel de la próstata, pues tenemos que el crecimiento de la benigna se va a dar a nivel de la zona de transición periuretral, a diferencia del cáncer que va a ser más en la zona periférica. Entonces, aquí vemos las zonas prostáticas y los síntomas obstructivos y de resistencia de salida del cuello de vejiga se van a estar dando por el mismo crecimiento que va a existir ya sea a nivel de la luz ureteral o en el cuello vesical, que van a conducir a una mayor resistencia de salida en la vejiga. Y esto es lo que nos va a dar los síntomas. Entonces, estos síntomas pueden ser variables dependiendo también de hacia dónde crece y qué tanto está creciendo, por así decirlo. Entonces, esto es como un componente dinámico que nos va a poder explicar por qué algunos pacientes tienen muchos síntomas, otros no tantos, y no va tanto de la mano del tamaño que, que tiene. Entonces, aquí vemos las zonas y pues como recordaremos, pues el nivel de el cáncer va a ser más a nivel periférico y de la benigna pues a nivel más de la zona de transición. Entonces, de los factores de riesgo, se dice que pues no están muy comprobados en sí los factores ambientales y los factores raciales, como los afroamericanos que tienen mayor riesgo de presentar
hiperplasia prostática y cáncer de próstata. Entonces, también lo que sí es que la predisposición genética, si tienes un antecedente familiar de primer grado de hiperplasia prostática benigna, aumenta hasta 4 veces el riesgo de padecer la hiperplasia. Entonces, se va a manifestar, o las manifestaciones que van a tener son los síntomas de tracto urinario inferior. Estos síntomas se van a presentar en el 16.6% de los hombres mayores de 40 años y hasta 3 veces más en los pacientes que ya tienen más de 70 años. Este término de síntomas de tracto urinario inferior va a incluir varias entidades que van a ser comunes en los pacientes de edades mayores y pues se van a presentar ya sea por el crecimiento de la próstata, por la obstrucción del flujo de salida de la vejiga y los mismos cambios que hay con la edad y las comorbilidades del paciente o bien por medicamentos que esté tomando. Aquí en este cuadro vemos una de la Sociedad Europea de Urólogos, en la cual nos dan lo que es los causas que nos pueden dar síntomas de tracto urinario inferior, que serían litos uretrales, sobre todo a nivel distal, algún tumor de vejiga, estenosis de la uretra, cuerpos extraños, infecciones de tracto urinario inferior, problemas neurogénicos a nivel de la vejiga, el dolor pélvico crónico, nicturia, una hiperactividad o hipoactividad del detrusor y pues la hiperplasia prostática benigna. Entre los síntomas que podemos encontrar pues son la dificultad para iniciar, bueno, los vamos a clasificar en dos, obstructivos e irritativos. Los obstructivos van un poco más a síntomas como dificultad para iniciar la micción, la disminución de la fuerza del chorro, micción intermitente o prolongada, el goteo postmiccional, tenesmo vesical y la incontinencia por rebosamiento. En cuanto a los síntomas irritativos, pues encontramos la urgencia miccional, nicturia, poliaquiuria y el dolor suprapúbico. También podemos tener otros síntomas como la hematuria o las infecciones de tracto urinario inferior de repetición. Y pues como les comentaba, o sea, el hecho de que tenga más síntomas no se va a correlacionar directamente con un aumento del tamaño de la próstata. Tenemos que se va a dar como por fases. En la primera fase va a presentar síntomas obstructivos, en los cuales pues se van a presentar por la misma obstrucción que hay del tracto de salida y se va a caracterizar porque el detrusor va a empezar a hipertrofiarse para tratar de compensar esa resistencia que hay en la salida. Después viene una fase de retención crónica, en la cual pues va a haber más síntomas irritativos, con retención de orina y la hipersensibilidad vesical. Y por último, cuando ya no es capaz de compensarlo y pues ya es de manera crónica, una fase de distensión vesical con incontinencias por rebosamiento e infecciones recurrentes y pues una retención de orina ya más crónica. En cuanto al diagnóstico, pues en el interrogatorio tenemos que poner mucha atención en lo que son los tratamientos que está tomando, fármacos que ha tomado o actuales que nos pudieran estar causando síntomas de tracto urinario inferior, como los anticolinérgicos, calcio antagonistas y alfa-adrenérgicos. También medicamentos como los diuréticos o los antidepresivos tricíclicos que nos pueden aumentar el tono prostático. También identificar enfermedades que nos pudieran causar síntomas de tracto urinario inferior, como las que les comentaba, o bien mm, como una diabetes, una insuficiencia cardíaca que nos estén condicionando más nicturia o neuropatías, enfermedades neurológicas o antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, orquitis, enfermedades rectales o cualquier cosa que nos pueda justificar un síntoma de tracto urinario inferior. También hay que preguntarle pues, sobre sus hábitos higiénico-dietéticos y que nos puedan favorecer la presencia de síntomas de tracto urinario, por ejemplo, la cantidad de ingesta hídrica, su hábito intestinal,
también preguntar cómo es la micción, si hay nicturia, la presencia de disfunción sexual, antecedentes de algún trauma con compromiso genital que nos pudiera dar algún problema, o bien pues los antecedentes de enfermedades de transmisión sexual. De este lado vemos pues la recomendación de investigar todo este tipo de síntomas, que son recomendaciones fuertes, o sea que hay que utilizarlo. También como recomendación fuerte tenemos el utilizar las escalas de validación como el IPSS, el diario miccional y pues también al diario miccional al menos 3 días de la semana y el examen, la exploración física, incluyendo tacto rectal, todos ellos con una evidencia pues fuerte. En cuanto a la exploración física, tenemos que se debe de hacer toda la exploración abdominopélvico genital, incluyendo lo que es la percusión, o sea, el Giordano, ver si tenemos globo vesical o alguna masa que nos pudiera estar ahí condicionando, alguna patología testicular o del epidídimo, como epididimitis, varicocele, hidrocele, alguna masa pélvica, valorar el meato uretral que no tenga estenosis y posparies, o la presencia de alguna supuración en el glande. En cuanto al tacto rectal, pues hay que verle el tono y ver que no tenga lesiones a nivel del esfínter, valorarle la sensibilidad o posibles alteraciones en la inervación con los reflejos anales y bulbocavernosos, valorar la consistencia, los límites, la movilidad, el tamaño de la próstata y pues específicamente pues la podemos sentir como una glándula que no está tan pétrea, pero tampoco está tan elástica como normalmente está. Entonces, valorar toda la exploración completa. Aquí vemos pues el IPSS, que significa es el International Prostate Symptom Score, en la cual se va a puntuar síntomas acerca de síntomas y calidad de vida. Entonces acá tenemos que los va a calificar con puntajes de 0 al 5, dependiendo de ningún síntoma o casi siempre, y va a presentar 8 ítems. Entonces aquí pues es una herramienta que ha sido muy útil y confiable para valorar a los pacientes. Lo vamos a ver con las puntuaciones del 0 al 7, se considera que son síntomas leves. Una puntuación de 8 a 19 significa moderado y de 20 a 35 pues ya se considera grave. Acá les vamos a preguntar pues, si ha tenido sensación de no vaciar completamente, cuántas veces se tiene que levantar antes de 2 horas de haber sido la última micción, cuántas veces ha interrumpido y reanudado el chorro varias veces mientras orina, cuántas veces ha tenido dificultad para aguantar las ganas de orinar, un chorro de menor fuerza de la habitual, que el hecho de que tengan que apretarse o esforzarse más para iniciar la micción, cuántas veces ha tenido nicturia o que se haya tenido que levantar, y algo de cómo siente o percibe su calidad de vida, o sea, cómo se siente con los síntomas actuales que tiene. Entonces, estos son los ítems que tiene, se califican, se suman y pues nos va a dar los puntajes como los mencionamos. En cuanto a los estudios de laboratorio, tenemos el examen general de orina, que se tiene que hacer como de manera rutinaria, tenemos que es con una evidencia alta, y el medir también el antígeno prostático. Entonces tenemos que el examen general de orina pues nos va a ayudar para ver si tiene proteinuria, si tiene hematuria, leucocituria, la presencia de alguna infección. Entonces nos ayuda más como para ver si no hay algún componente que nos pueda causar los síntomas del tracto urinario inferior. El antígeno prostático específico, que pues es una sin proteasa relacionada con la calicreína y va a ocasionar la licuefacción del coágulo seminal. Entonces, no es específico de malignidad y nos habla más que nada de tejido prostático.
Em, Acá tenemos los niveles de 0 a 4, se considera como valor normal y no es indicativo de enfermedad. Cuando tenemos valores arriba de 10, hay que referirlo de forma urgente al urólogo para que se haga una biopsia, ya que este puede ser muy indicativo de un cáncer de próstata. Y pues el problema es cuando tenemos entre 4 y 10, que aquí pues tenemos que hacer pruebas complementarias como el cociente del libre con la total. Cuando tiene una cantidad menor de 0,25, vamos a tener que un riesgo de cáncer de próstata es menor del 10% y pues no, no es tan sugestivo. También podemos valorar la velocidad del antígeno prostático o incremento en relación al tiempo. Si este es mayor a 0,75 en un año, nos hace más sospechar de un cáncer de próstata. También, pues, otros estudios que podemos realizarle es el BUN, la creatinina, para estar valorando la función renal, ya que por la misma obstrucción nos puede llevar a daño renal. Hablando un poquito más del antígeno prostático, este se describió por primera vez en 1979 con la purificación de la proteína del tejido prostático. Antes, en 1971, ya se empezaba a reconocer o utilizar como marcador para violaciones, es decir, pero pues hasta 1979 es cuando lo purifican y se empieza a utilizar. En 1989 la FDA lo aprueba como monitoreo de cáncer de próstata y para el 94 fue cuando se certifica como herramienta para el diagnóstico de cáncer de próstata. Normalmente tenemos que las concentraciones de antígenos superiores a 4 se relacionan eh, también con la hiperplasia prostática benigna y no necesariamente con un cáncer. Hasta en un 25 a 50% de los pacientes pueden tener niveles mayores a 4 nanogramos por mililitro. Es una glicoproteína que tiene un peso molecular de 34 kilodaltons y se va a codificar a nivel del cromosoma 19 de las células epiteliales de los ductos y acinos prostáticos y se va a estar liberando pues hacia el lumen de estos. Va a tener dos fracciones, lo que es la libre y la compleja, como ya les mencionaba. Y se considera que un nivel de antígeno prostático alto tiene una sensibilidad del 67.5 a 80% y especificidad del 60-80% para un cáncer de próstata. Por eso, se ha utilizado en combinación con el tacto rectal como primera línea de evaluación de pacientes que tienen riesgo de presentar un cáncer de próstata. Entonces, algunas causas o modificaciones que nos pueden tener en el antígeno prostático, por ejemplo, se puede elevar cuando hay alguna irritación prostática. Por eso también hay que pedirle al paciente que, por ejemplo, no tomar la muestra porque nos puede dar un falso positivo o que esté elevado. Si el paciente se fue a hacer spinning o que anduvo en bicicleta, cosas que nos pudieran llegar a irritar. También se le pide que no haya eyaculado 48 horas antes de la muestra para que no se pueda alterar. También si el paciente tiene prostatitis, cuadros de retención aguda de orina, actividad sexual, que haya tenido recientemente alguna biopsia o cirugía prostática, infecciones de tracto urinario, que se haya realizado el masaje prostático o pues también pues, la elevación puede ser por un cáncer de próstata o una hiperplasia prostática. También hay que tener cuidado con la interpretación que le damos si nuestro paciente ya está utilizando inhibidores de la 5-alfa reductasa, porque pues esto nos va a disminuir los niveles de antígeno prostático y pues nos pueden llegar a confundir un poco más. También pues encontré que en varios estudios mencionan que las estatinas, las tiazidas, los AINES, el paracetamol nos pueden llegar a disminuir los niveles de antígeno prostático, pero pues son niveles, decía que bajaban de 0,1 y el acetaminofén bajaba de 0,24 el antígeno prostático. Entonces, pues sí es un poquito lo que va. En cuanto a la periodicidad, según el IMSS, lo que se tiene que estar haciendo es a partir de los 45 años, de forma anual,
cuando tenemos niveles entre 0 y 4 nanogramos por mililitro o valores normales. En caso de los pacientes que tengan el antecedente familiar directo de un paciente con cáncer de próstata, debemos empezar a estudiarlos a partir de los 40 años. Se considera que el aumento normal del antígeno prostático con la edad es del 3,2%, o sea, más o menos un 0,04 nanogramos por mililitro al año en personas sanas a partir de los 60 años. Entonces, podemos tener unos valores esperados un poco más altos dependiendo de la edad, pero pues hay que hacerles el estudio y pues basarnos también en el tacto rectal. En cuanto a estudios de gabinete para la hiperplasia prostática, tenemos que la ecografía va a ser el método de elección para medir el residuo postmiccional y también para el tamaño prostático. Se considera patológico un residuo superior a 50 mililitros. En los pacientes que va a estar indicado la ecografía es en pacientes en los que sospechemos que pudieran tener alguna complicación como uropatías obstructivas, neuropatías, que tengan síntomas graves, o sea, un IPSS mayor, hematurias macro, microscópicas, globo vesical, antecedente de litiasis, en los que sospechemos que los síntomas de tracto urinario inferior puedan ser por alguna otra causa. Entonces tenemos que nos va a ayudar mucho a objetivizar las anomalías del tracto urinario inferior. Y también pues se recomienda realizarlo previo a que se meta al paciente a cirugía para valorar el volumen prostático y ver cuál es la intervención más adecuada. Entonces aquí tenemos que la evidencia de utilizarlo pues es un poco más débil, sobre todo nada más lo que mencionaba de cuando se va a meter a tratamiento quirúrgico, pues es cuando se recomienda un poco más o cuando sospechemos que pues hay alguna otra causa de estos síntomas de tracto urinario inferior. En cuanto a los estudios complementarios, pues no se recomienda muy de rutina, más que nada si nosotros estamos pensando que pueda tener alguna otra causa de estos síntomas. Si bien pues todo tiene una recomendación débil y pues se dice que se puede recomendar cuando hay un residuo postmiccional permanentemente elevado, sospechando alguna actividad del detrusor alterada o descartar alguna otra enfermedad. En cuanto a los perfiles urodinámicos, sobre todo si sospechamos de enfermedades neurológicas o que ya lo metimos en tratamiento quirúrgico y persisten los síntomas. En cuanto al tratamiento, pues tiene varios objetivos: mejorar la sintomatología, la calidad de vida del paciente, evitar que exista alguna progresión de la enfermedad y pues disminuir también el riesgo de complicaciones o la necesidad de alguna cirugía. En cuanto al manejo terapéutico, tenemos que vamos a basarnos en los síntomas también. Si tenemos síntomas leves, podemos irnos al manejo expectante, las medidas higiénico-dietéticas y los cambios en el estilo de vida y hacer pues su seguimiento y evaluación anual. Si tenemos síntomas moderados, hay que valorar con el tacto rectal. Si tenemos una próstata pequeña, que podemos empezar con alfa bloqueadores. Si tenemos una próstata un poco más grande, palpable, y antígenos prostáticos elevados, podemos utilizar los alfa bloqueadores y los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Y pues estar haciendo el seguimiento a 1 a 3 meses. Y pues hay que, también si tenemos síntomas graves, con IPS de arriba de 20, pues ya vamos a mandarlo al urólogo para que le dé el tratamiento adecuado. En cuanto al manejo expectante, pues se puede dar en pacientes con síntomas de leves a moderados, o sea, un 0 o 7 de IPSS. Y este pues se hace con una recomendación fuerte. Y pues los cambios en el estilo de vida también, hacerle la supervisión periódica. Y entre los cambios del estilo de vida que le podemos recomendar a los pacientes son ejercicios de suelo pélvico, tener horarios de micción, evitar bebidas irritantes como el alcohol o café, evitar que tomen líquidos antes de dormir y pues valorar un poco los fármacos que pudiera estar tomando que nos puedan condicionar síntomas, como los anticolinérgicos, diuréticos, antihistamínicos o descongestionantes,
para pues manejar un poquito más al paciente y que disminuyan sus síntomas. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues tenemos los bloqueadores alfa-adrenérgicos que se consideran el manejo de primera elección. Estos van a actuar directamente sobre el componente de obstrucción de salida, como mencionábamos de los receptores alfa. Pues se utilizan para mejorar el score de calidad de vida que manejan. Se mejora entre 4 a 6 puntos y se recomienda tanto en pacientes con síntomas leves, moderados o severos. Hay que tener cuidado con sus efectos cardiovasculares, que son los que principalmente se van a manifestar, como la hipotensión postural, los mareos, palpitaciones, edemas periféricos o síncopes, y otros síntomas como fatiga, cefalea, somnolencia, rinitis y trastornos eyaculatorios. Aquí tenemos la presentación de la tamsulosina, la Soflon de 0.4 miligramos. Esta marca cuesta 1,050 con 30 tabletas, pero pues también podemos encontrar pues ahora sí que los genéricos a precios un poco más accesibles, como de 400 pesos. Y también podemos utilizar otros medicamentos como la prazosin, doxazosina. Esta viene de 4 miligramos como de acción retardada y también puede ser de 2 a 4 miligramos cada 24 horas, es el Garduraneo. Y también tenemos la tamsulosina y la alfusosina. En cuanto a otro grupo son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Estos lo que van a hacer pues es inhibir el paso de la testosterona a su metabolito activo, que es la hidrotestosterona, lo que va a hacer que se disminuya el crecimiento prostático y mejore entonces el componente obstructivo del tracto de salida. Para que estos medicamentos tengan efecto, hay que decirle al paciente que pues va a poder tardar de 6 a 12 meses antes de que empiecen a reducir los síntomas. Entonces, por eso casi siempre es mejor iniciar también junto con el alfa bloqueador para que pues mejore la sintomatología y pues no se desespere también el paciente. Como les mencionaba, nos puede disminuir la progresión de síntomas y la necesidad de cirugía y el crecimiento. Entonces, los efectos adversos que tiene, pues es que va a disminuir la libido, puede dar disfunción eréctil, trastornos de la eyaculación y ginecomastia. Entonces, acá hay que tener cuidado cuando miramos también el antígeno prostático porque este nos va a disminuir hasta en un 50% los niveles del antígeno prostático y nos pudiera dar ahí algunos alteraciones. Estos son los medicamentos que tenemos, la finasteride de 5 miligramos y su precio está en 1,810 con 30 tabletas, y el Avodart, que es la dutasteride de 0.5 miligramos, que sale en 1,180. Otros medicamentos que pudiéramos llegar a utilizar serían los antimuscarínicos, sobre todo cuando tenemos síntomas de hiperactividad vesical, y pues nos pueden ayudar un poquito más con estos síntomas, pero pues no es como muy específicamente para esta patología. Tenemos la oxibutinina de 15 miligramos cada 24 horas o la tolterodina 4 miligramos al día. Y pues aquí tenemos las evidencias que se recomiendan. Entonces, lo del manejo conservador, los alfa bloqueadores y los alfa reductasa pues tienen evidencia alta. Hay que decirle que pues se va a tardar la acción. Y pues los antimuscarínicos pues no son tan recomendados a menos de que tengamos síntomas vesicales. También tenemos pues las terapias combinadas o las presentaciones combinadas del alfa-adrenérgico con el inhibidor de la 5-alfa reductasa. Estos se van a recomendar como medicamentos a largo plazo en pacientes que tienen síntomas moderados a graves o con factores de riesgo de progresión, que serían próstatas de tamaños mayores a 40, o bien que estén aumentado el antígeno prostático. La presentación que tenemos se hizo el estudio con BART, que pues vio que la dutasteride con tamsulosina
eran los que tenían una mejora significativa de los síntomas urinarios, sobre todo a partir de los 9 meses de su inicio. Y pues se vio que estos eran como los más utilizados, la combinación más apropiada, que a diferencia de que fueran pues tratamientos aislados. Tenemos el Combodart, que viene en presentación de 0.5 y 0.4 miligramos de dutasteride y tamsulosina, con un precio de 966, en el frasco con 30 tabletas. Y pues aquí les pongo una imagen en la cual viene como el nivel de acción de los fármacos. Tenemos pues bloqueadores alfa-adrenérgicos para disminuir la obstrucción dinámica. Acá tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que van a trabajar también a nivel de próstata, y pues los receptores muscarínicos que se encuentran en la región. En cuanto a otros fármacos, o bueno, otras opciones que podamos utilizar, son la fitoterapia, que consiste en extractos de plantas que pues sus mecanismos de acciones pues no están muy bien estudiados, tampoco pues su eficacia y seguridad, excepto de lo que es la Serenoa Rapens, que es como la que se ha visto que pudiera tener algún efecto o un poco más efecto a una dosis de 160 miligramos cada 12 horas. Y pues se vende ya también como en presentaciones en cápsulas y así. Y pues también podemos utilizar o apoyarnos de inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como el talafilo, en caso de que el paciente pues tenga síntomas de disfunción eréctil o si el paciente no tolera los alfa bloqueadores. En cuanto al manejo quirúrgico, las indicaciones de cirugía, tenemos que hay una hiperplasia prostática refractaria al tratamiento médico, es decir, que el paciente empeore o no mejore, retenciones agudas de orina refractarias o recurrentes, una retención crónica ya de orina, hematurias recurrentes, insuficiencia renal crónica por obstrucciones, litiasis vesical, o bien que el paciente lo quiera como primera opción. Las indicaciones relativas, pues tenemos que cuando hay un aumento postmiccional también se puede utilizar. En cuanto a los tratamientos quirúrgicos, podemos utilizar la incisión transuretral de próstata cuando hay un volumen pequeño, menor de 30. La resección transuretral de próstata, que es como el estándar de oro, con próstatas de volumen entre 30 y 80. Este es el método más utilizado en el 90% de los pacientes porque llegan en esta etapa del volumen. Entonces es como lo que más se utiliza. Y pues también la prostatectomía abierta con próstatas mayores a 60-80 centímetros cúbicos, pues la cual pues lleva más riesgos y es un poco más incómoda tanto para la recuperación. Los tratamientos quirúrgicos se han visto que mejoran el flujo urinario y nos pueden mejorar hasta 15 a 20 puntos en el IPSS. Los principales riesgos que tenemos pues son los de eyaculación retrógrada, las contracturas del cuello vesical o estenosis de la uretra y la incontinencia urinaria. Aquí pues lo que tenemos que tener cuidado pues es el síndrome post-RTUP. Entonces aquí pues se va a definir como un descenso de la concentración plasmática de sodio por debajo de 125 milimol por litro, acompañado de manifestaciones cardiovasculares o neurológicas. Generalmente esta complicación se va a dar solo en el 0.5 a 10.5% de las RTUP que vamos a realizar. Los factores de riesgo que nos pudieran favorecer un poco más es la apertura de los sinusoides prostáticos que se realiza con la resección, la presión de irrigación que tiene, que va a hacer que se absorba un poco más las soluciones, el tiempo operatorio prolongado arriba de 90 minutos, la utilización de soluciones hipotónicas, la irrigación a través de la cistostomía suprapúbica en pacientes ancianos, volúmenes prostáticos mayores porque se relaciona con un mayor tiempo de procedimiento, pacientes mayores de 80 años, pacientes afroamericanos y el hecho de tener antecedentes de retención aguda de orina.
En cuanto a las manifestaciones de un síndrome post-RTUP, tenemos que puede haber manifestaciones cardiovasculares tempranas, como la hipertensión arterial, bradicardia refleja, eh, la disminución de la contractilidad cardíaca, la hipotensión, arritmias o manifestaciones ya más tardías, como alargamientos del QRS, elevaciones del ST, arritmias ventriculares e insuficiencia cardíaca congestiva. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, cefalea, náuseas, vómitos, mareo, debilidad, parestesias, y pues tardías son la visión borrosa hasta llegar a la ceguera, convulsiones, confusión, pérdida de la conciencia, incluso la muerte. Las manifestaciones respiratorias lo vamos a ver al paciente con taquipnea y desaturaciones. Más tardíamente, pues la hipoxemia, edema de pulmón y pues el que caiga en paro. Y en las manifestaciones renales nos puede dar una insuficiencia renal aguda y hemólogis. Entonces, pues van a ser manifestaciones debidas a la hiponatremia prácticamente. La prevención, eh, hay que mantener al paciente, la posición del paciente en sí, pues también nos va a dar riesgo. La posición ideal pues es el tren de Lemborg, sin embargo, pues presenta mayor riesgo de que nos dé la RTUP, porque así se va a requerir una menor presión intravesical para que se absorba el flujo de irrigación. Entonces, por eso va a ser mayor riesgo. El tiempo quirúrgico nunca tiene que pasar de 1 hora y mucho menos hasta los 90 minutos, porque pues va a dar mayor tiempo a la absorción. También la experiencia del cirujano, un cirujano experto va a hacer el procedimiento de una forma más rápida y más eficaz, y pues va a disminuir esto el riesgo de que se absorba más. La inyección intraprostática de vasopresina, que nos va a ayudar a que haya vasoconstricción y que no se y menor sangrado al momento de realizar el procedimiento, y pues esto va a hacer que no se absorba tanta agua. Y la utilización de electrodos bipolares y la prostatectomía láser tienen menor riesgo de una síndrome post-RTUP. En cuanto al tratamiento del síndrome post-RTUP, entendemos que se va a realizar, si nosotros detectamos la complicación, bueno, nosotros no, pero si se detecta la complicación durante la cirugía, se tiene que coagular de forma rápida los puntos que están sangrando, interrumpir la cirugía de forma más rápida que se pueda, y pues darle el soporte respiratorio, ventilatorio necesario que tenga el paciente. Si el paciente pues empieza con bradicardia o se empieza con hipotensión, empezar con vasopresores, utilizar manejo avanzado de la vía aérea o lo que se ocupe. Y la hiponatremia, cuando es severa, es cuando la vamos a corregir, pues como ya sabemos, con la solución salina hipertónica al 3%, no excediendo los 0.5 a 1 milimol litro hora, y pues con las fórmulas de Adrogi. Y pues también podemos utilizar lo que son los diuréticos de asa, la furosemide y el manitol para pues su manejo. Y pues eso sería todo de mi parte, no sé si tengan algún comentario. Muy bien, Jessie. No sé, José Juan y el Doc Lascano, si pueden comentar algo ya que estuvieron presentes toda la presentación. Pues miren, yo nada más comentarles que ha habido reportes de la FDA que hay que tener cuidado con el uso de la tamsulosina en pacientes que se operan para colocarles lentes Oculares. por catarata, ¿no? Porque parece que la tamsulosina produce relajación del músculo en donde se insertan o donde tienen que insertar el músculo del iris, donde tienen que insertar los lentes intraoculares. Entonces puede provocar luxación. Entonces lo recomendable es que suspendan la tamsulosina por lo menos unos 7 días y se reinicie 7 días después. Es una observación que yo haría en ese sentido, ¿no? Muy bien. Doctor Lascano. Ajá. ¿Algo?
Oye, lo del antígeno prostático. A ver, pregúntales. Jessica, Mande, doctor. pregúntales del antígeno prostático. Mm, ¿Cuándo ustedes lo hacen como cribado? Sí. ¿Y a partir de qué edad? No sé cómo lo manejen. En la consulta y esto, ¿qué hacen ustedes? O sea, no sé. A ver, Aleida, Fátima, Citlali, Pues A ver, sí, alguien que me conteste. Jorge. Pablo, Leslie. ¿Quién quiere contestar? pues como privado, ¿no? Porque la mayoría ya traen su tamsulosina en la consulta. Ajá. Pues hasta que refieran síntomas urinarios, Doc, Ok. y se les aplica el cuestionario. Nada más con sintomatología urinaria, como cuál. ¿Utilizas algún método de escrutinio? El que Utilizas el de, mencionó, a ver, Jessica, pon la tabla de los síntomas. ¿los síntomas? Esta, ajá. ¿Esa? Ah, no, ya te pasaste. ¿Esa? No, no, tu tabla de la sintomatología. ¿El IPSS o los síntomas? Esa. A ver, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? A ver, platíquenme. Pues al menos en hospitalización, Doc, digo porque a mí no me ha tocado en la consulta, pero en hospitalización los que tienen, pues, IBUs de repetición, sobre todo, o sea, es como que se los pedimos casi que de rutina, o si refieren sintomatología. Ok, Pablo, ¿cómo evalúan inicialmente al paciente en el cual pudiera tener hipertrofia prostática benigna? O sea, ¿qué tipo de acercamiento, digamos, diagnóstico hacen? ¿O haces tú? Pues en la consulta, cuando refieren a alguno de los síntomas, doc, pues nos abocamos a preguntarlos y ya si vemos que pues ahí tiene alguno que sí sea positivo, pues le solicitamos el antígeno. Pero la verdad ya muchos, así como dijo Fátima, ya muchos ya traen su tamsulosina. Pero si no, le pedimos el antígeno. Ok, ¿y el fármaco en base a qué lo dan? Es decir, ¿cuándo le das a un paciente tamsulosina? ¿Cuándo le das dutasterida? ¿O cuándo le das la combinación? Habitualmente, ¿cómo lo hacen ustedes? Ajá, Fátima, no. Pues en base al cuestionario, ¿no? O sea, con... O sea, tú usas el cuestionario a ver, pon tu cuestionario otra vez, Jessica, no lo quites. Ahí está. Eso en realidad lo usan mucho, ese instrumento de evaluación. ¿Ustedes lo usan? No, pero sería lo que deberíamos de hacer. Bueno, de la clase que ahorita nos dio Jessica, ¿qué creen? ¿Qué es lo más valioso que pudieran tomar para cambiar conductas acerca del escrutinio, acerca de la solicitud del antígeno prostático? Ajá. ¿Alguien quiere resumir, concluir, decir algo más? Si no, el viernes voy a tener mucho material, ¿eh? Uy, Doc, el viernes tenemos un chorro de cosas. Ajá. Lo A bueno ver, es que tiene sí, 2 dime. días de asueto para estudiar, doctor. Sí. Ok. Sí, porque no sé qué hagan en la consulta habitual, o sea, aparte de la evaluación geriátrica.
Porque parte de la evaluación pediátrica tienes que pensar qué prevalencia tiene la hipertrofia prostática después de los 65 o 70 años. ¿Qué utilidad tiene estar pidiendo el antígeno prostático una sola vez, una vez cada año? Hay quienes se hacen check-up y se piden el antígeno prostático cada 6 meses. Y entonces eso, paradójicamente tienen ellos más riesgo de que les hagan más cosas y luego se compliquen, ¿no? Sí. Sí, o sea, y ver qué ventaja, si está o no, si es útil o no tener niveles de antígeno prostático y en qué tipo de pacientes. O sea, ver algo más sobre el antígeno prostático, no sé si vayan a ver cáncer de próstata. Dice agregar, ¿qué dice Jorge? Agregar la puntuación IPSS en nuestra evaluación, sí. Pero a ver, algoritmo. Ok, ajá. Ahora, pero, ¿qué tipo? espérame tantito, amigo. Yo lo que quería comentar es lo siguiente. De manera rutinaria, se hace el cuestionamiento sobre síntomas urinarios bajos, tanto en hombres como en mujeres, porque es parte del rutinario. Cuando ustedes cuestionan sobre incontinencia, también cuestionan sobre los síntomas prostáticos en los hombres. No me digan que no, porque si lo hacen, siempre lo están cuestionando. Aquí yo creo que sería nada más como, primero organizarse ustedes, porque sí lo están haciendo. Segundo, no descartar el hacer el cuestionamiento sobre una escala, aun cuando ya tengan tratamiento, y también hacer un tamiz, porque no todos van a responder, como ya lo oyeron, ni todos son candidatos al mismo medicamento, como también lo está preguntando el doctor, que yo creo que es donde hay que tratar de hacer la aclaración. Pero de entrada, doctor, o sea, yo sí le puedo garantizar que los preguntan, nada más que como que ellos están ahorita muy como que en la idea de que tienen que aplicar esa escala. Yo creo que la escala se debería de aplicar cuando ya están reportando síntomas urinarios, pero obviamente todos deben de cuestionarlos y los cuestionan en el interrogatorio sobre la funcionalidad. Desde que ustedes empiezan a preguntar algún problema para orinar, algún tipo de incontinencia, y entonces se siguen. Eso es algo de rutina. Nada más organícense bien en cuanto a ahora sí que eso es la estructura de su pensamiento. Organícense, pero sí lo hacen, muchachos, no se confunden, no piensan que no digan que no. La escala no es tan, ahí la que nos pone Jessie, pues sí es algo larga, y yo creo que esa ya debería de establecerse como rutina cuando ya tienen síntomas francos o incluso estando en tratamiento para evaluar qué tanto han mejorado o no. ¿Sí? Bueno, es mi opinión, porque sí lo hacen, muchachos, nada más que como que ahorita le agarraron miedo a esta situación. A ver, me tienen miedo. Sí, la verdad que sí. Oye, me voy a poner lentes a ver si así. Ahí está. Oye, y la otra, el tacto rectal. No, el tacto rectal. El tacto rectal. ¿En qué pacientes podrías hacer el tacto rectal? ¿En cuáles está indicado? ¿O se lo mandas directamente al urólogo? ¿Verdad? O a quién, en lugar de hacerle tacto rectal, le mandas ultrasonido. ¿Y a quién le pudiera hacer el ultrasonido suprapúbico y a quién pudieras hacerle el ultrasonido rectal? ¿Verdad? Sí, sí han visto cuál es la diferencia entre el ultrasonido por arriba y el ultrasonido por abajo. Y para ver de esos pacientes, ¿cuáles serían candidatos, por ejemplo, a recibir tamsulosina o cuáles serían candidatos a recibir la combinación que estabas hablando de dutasterida? Todas esas cosas. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven todos los demás? ¿Qué opinan? A ver, del tacto rectal, antes de que nos vayamos. A ver si Clary.
Pues se supone que eso es como la base y que a todos los pacientes arriba de 40 años tendrías que hacerlo. La verdad, las veces que yo lo he hecho, nunca siento, así como que no siento nada. O sea, yo clínicamente me cuesta mucho trabajo identificar la próstata en el tacto rectal, doctor. Yo, Está bien, Ajá, entonces sí, mejor no claro. lo haces tú. Está bien. ajá, Ujú. pues es que no siento así como lo que dicen que se tiene que sentir. Ay, sí. Ajá. Aleida, ¿tú te has hecho muchos tactos rectales? La verdad no, doctor, porque también como que muchos pacientes dicen, ay, no, o sea, les vamos a, ¿cuántas veces se ha revisado o cuándo fue la última vez que se revisó de la próstata? Y lo primero que dicen, ay, no, ya me quieren meter el dedo. Entonces, se ponen como muy renuentes. Entonces, lo que yo prefiero es mejor pedir el antígeno prostático y ya dependiendo de eso, pues ya sea pedirle directamente el ultrasonido. Quizá no es el mejor abordaje, pero sí hay muchos pacientes que no quieren. Ajá. Jessica, Es que, bueno, yo de lo que estuve leyendo es que decía que sí tiene más sensibilidad realizar el antígeno prostático y el tacto rectal, pero el tacto rectal tiene que ser decía como en manos experimentadas, o sea, en alguien que tenga la experiencia para poder identificar las lesiones, porque sí dice que el ultrasonido, o sea, tiene como baja sensibilidad porque no te va a detectar lesiones menores de 1 centímetro. Entonces, que a veces es más fácil o más sensible detectarlo con el antígeno prostático y el tacto rectal. Y si te da sospecha, ya lo mandas a biopsia, que sería como tu estándar. Las lesiones anteriores o muy periféricas tampoco las alcanzamos a detectar. Y aquí es como todo, cuando uno empieza a hacer tactos, pues las primeras 10 o 15 veces no se siente nada, se siente lo mismo. Ya como ya vas por el 20, el 30 y cuando ya te empiezan a mostrar algún caso es cuando ya lo puedes documentar. Pero esa misma habilidad pues se tiene que mantener y solamente se logra tocando. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Aleida de que mucho, sobre todo en hombres, que no es tan fácil permitir el tacto, pero deberíamos de. Y yo creo que tomar la decisión en cuanto al antígeno prostático tampoco es lo correcto. Se tiene que tomar la decisión en cuanto a síntomas, porque el antígeno puede estar normal y tener una próstata de 60 centímetros cúbicos. Ajá, y estar apenas el antígeno como en 8, 6, 7, y no te va a decir nada. Ahora, el pretexto mayor es, si ya me hice el laboratorio y salí bien, doctor, pues, ¿para qué? Entonces, no, es que no, fíjese, es nada más se va a elevar en el tumor, no, cuando la próstata está crecida, que es lo más común. ¿Por qué crece? Pues porque es hombre, porque tiene hormonas masculinas y la próstata pues crece por eso. Y ya si le damos ese tipo de explicación como que es más fácil. Okay. Y de todos modos, o sea, personalmente yo tampoco hago muchos nosotros en consulta de aquí del IMSS no tenemos ni una cama fácil, ni guantes, ni gel, ni enfermera. Entonces luego se complica todo, la exploración. Pero en hospitalización quizá podría ser el lugar donde puedan hacer más exploraciones, pero hay que interrogar, ¿sí? Sí. Miren, yo quiero comentarles algo, miren, ¿cómo aprenden los urólogos a ver cuánto pesa una próstata? Porque de repente pues vemos que les hacen un tacto rectal y dicen, pues esta próstata pesa 35 gramos, 50 gramos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿cómo ellos llegan a esa conclusión? Y realmente pues es la experiencia clínica de que miden una próstata, calculan el peso aproximado y lo que ellos han tocado. Y con base en y por supuesto, con eso van ellos de alguna forma relacionando la información clínica en el momento del tacto con la información que les da un estudio objetivo, que en este caso es pues el ultrasonido, ¿no?
Pero miren, hay que tener mucho cuidado porque hay situaciones en las que un ultrasonido no te va a sustituir la información que te da un tacto rectal. La diferencia entre una hipertrofia y un cáncer de próstata, que realmente el tacto no está indicado como un escrutinio, fíjense bien, de hipertrofia benigna de próstata. El tacto está indicado como un escrutinio de cáncer de próstata, no de la hipertrofia. Son cosas distintas. La información que te da cuando tú haces el tacto es que ya no encuentras una cápsula de superficie lisa, remitente. Ahí el punto es que empiezan a sentirse los granulitos, empieza a sentirse ya una consistencia pétrea, empieza a sentirse pues lo que es el cáncer, pues la superficie irregular de una próstata ocasionada por cáncer. Acuérdense, la hipertrofia benigna de próstata, la hiperplasia siempre va a crecer hacia el interior de la uretra y por eso es que la comprime y por eso da los síntomas prostáticos o de obstrucción. En cambio, el cáncer de próstata tiende a crecer hacia afuera y por eso es que nosotros, al momento de poder palpar con el tacto rectal esa superficie de la próstata, podemos identificar en forma oportuna si las personas pueden o no tener sospecha de cáncer. Pero aquí no nos confundamos. El tacto rectal no es para identificar hiperplasia de próstata, es para identificar pacientes que tienen cáncer de próstata. ¿Vale? Ok. Hace poco leí un artículo, un editorial en donde hablaban del fin del tacto rectal por el médico de primer nivel de atención, que eso debería ser nada más, como dices, por el urólogo, para identificar precisamente eso, la próstata pétrea y las zonas de cáncer, básicamente donde va a tener que escoger o ya sea la biopsia o decidir qué tipo de tratamiento quirúrgico, en fin. Entonces, parece que, no sé, cada vez se usa menos esto del tacto y sobre todo para la hipertrofia prostática benigna, ¿no? Ahora, ¿qué utilidad tendría, hablando ahora del ultrasonido, tanto para la hipertrofia como para el cáncer, Jessica? De lo de la hipertrofia, pues se mencionaba más bien como para medir el residuo postmiccional. Sería como la utilidad que tenía en la hipertrofia. Y como para el cáncer, bueno, también del residuo postmiccional y el volumen, para ver qué tanto volumen tiene la próstata y saber cuál intervención quirúrgica, si es candidato o no, para la realización. Ese sería como lo que yo le veo de utilidad en hiperplasia. Bueno, hipertrofia. Y pues para el cáncer, pues se va a ver también, eh, se puede llegar a ver alguna lesión, el tamaño de la próstata y la toma de la biopsia. Sí, a veces hay biopsias guiadas por ultrasonido, ¿no? Porque las complicaciones no son infrecuentes las complicaciones de la biopsia de la próstata. A veces, sí, acarrean varios problemas. Mira, a veces el ultrasonido, o muchas veces lo pides para ver si tiene orina residual. Como tú bien dijiste, esa es una complicación temida de la hipertrofia prostática. La orina residual. Si tienes un paciente con un porcentaje, digamos, mayor del 20% de orina residual, entonces, ¿qué piensas? ¿Qué haces? Pues lo pudiera ver también el tamaño de la próstata y ver si lo puedo mandar al urólogo para que le dé tratamiento. Y pues yo le inicio de mientras la tamsulosina. Le inicias tratamiento por lo menos con tamsulosina, si es que no está contraindicado, a ver si no tiene, sobre todo la hipotensión ortostática.
Fíjate que la tamsulosina de acción prolongada parece que tiene menos efectos secundarios en relación a eso. Y se llama Secotex Ocas, pero es más caro. La otra es que, sobre todo en las primeras dosis, fíjate que las primeras dos, la primera y la segunda dosis, curiosamente, quiero decirle al paciente que sí tenga mucho cuidado y que si se levanta al baño no se vaya a caer en los primeros días, pero ya después como que se habitúan, parece. Y eso está descrito también al inicio de la tamsulosina. Si tiene orina residual, ¿qué va a pasar, como tú bien dijiste, con la orina residual? ¿Qué va a pasar con el detrusor? Pues empieza a crecer el detrusor y luego empieza a recibir más orina, aumenta la cantidad de orina residual, entonces puede empezar a lesionar el riñón, que eso es una cosa muy temida, ¿no? Una complicación de la hipertrofia. Yo creo que para eso sí te sirve el ultrasonido y sí se justifica que lo estés utilizando, ¿no? A ver cómo va, no tanto el tamaño de la próstata, sino qué tanta orina residual está teniendo. Sobre todo porque la hipertrofia benigna, como dijo bien el doctor José Juan, causa obstrucción porque se pega ya a la uretra, ¿no? No como el cáncer que es por fuera, ¿no? En las zonas que pusiste y que ejemplificaste muy bien ahí en la diapositiva, ¿verdad? Bueno, pareciera que les falta repasar este tema, ¿no? ¿Cómo ven? El viernes, doctor. ¿Verdad? ¿Cómo ves, Ahí. Aleida? Lee. Me parece muy bien. Bueno, como parte de la nueva normalidad, ahora todos van a tener que abrir sus cámaras. Ah, bueno. ¿Ahorita? Desde siempre. Disculpen las fachas. Desde siempre, ¿no? De parte de Bien la despeinada. nueva normalidad. Oye, Todos por despeinados. la nueva normalidad que estaba, tú me comentaste, Aleida, no me acuerdo. Quedó. ¿Ya van a empezar? ¿Qué va a pasar con las clases o qué? A ver, platicamos. No sé, doctor. O sea, sí, No. ya vamos a empezar a ir preguardia y guardia nada más. O sea, yo creo que sí, vamos a continuar con las clases en línea, pero pues quizás seamos un poquito menos cada vez. Pero ahí se reponen. Escucha a la bebé de Fátima. Se oye la bebé. Grito. Ajá. Ya despertamos. Pues mire, aquí en el hospital solamente se están presentando los de guardia y preguardia. Estoy entendiendo los de POSEVA, ¿no? Ahora sí que hay que, ustedes que nos platiquen qué tantas actividades les ponen, porque aunque están presentes, yo no he visto que haya ninguna modificación en el rol de actividades. No sé qué les haya dicho la doctora. Pues según yo, el plan es que, bueno, no sé la doctora Garduño, pero según yo es para evitar la carga de los de guardia, porque sí estaban viendo como 10, 15 pacientes cada residente y pues lo mismo de siempre, doctor. El problema era que el médico de base llegaba y preguntaba, ¿quién va a pasar conmigo? Y pues el residente estaba pasando con otro doctor Con y otro. algunos se molestan, ajá. Yo creo que eso más bien fue el problema. O sea, por parte de la doctora Ramos, porque todos se iban y se quejaban con ella. Pero pues la doctora Garduño, yo creo que, o sea, su plan es que ya poco a poco nos reincorporemos todos. Pero no sé hasta Ahora cuándo sí. vayamos a estar yendo preguardia y guardia. Según esto era nada más como una prueba de 15 días y luego ya después ya regresábamos todos, pero no sé. Ok, bueno, porque ya dependerá de eso, ver si nos vamos a ver aquí o seguimos en línea, Sí. porque de las clases no han dicho nada de que se retomen presenciales, ¿eh? No.
Sí, de las clases, pues hasta que el semáforo no cambie, ¿no? En tanto, Ajá. las clases tienen que ser, pues en línea. Bueno, Ahí sí, no, ahí sí. Es decir, en el momento en que el semáforo cambie, en ese momento, pues ya veremos lo de las clases ya presenciales. Pero mientras no suceda eso, pues no. creo que cambia hasta verde, yo creo, o en cuánto, o en amarillo, ¿cuándo? No, en amarillo. Pues ya estamos en amarillo. Bueno, pues ayer No. ya pues, andábamos a 3, 4 puntos del amarillo. bueno, sí, muy cerquita, pero oficialmente todavía no. Ah, bueno. Ajá. Sí, claro, es que sí, claro. Yo la verdad es que no les creo. Yo Es creo que así vamos a como- irnos. Mira, Es así como casi estoy a punto de casarme, pero pues hasta que no me case, pues no Es estoy. como las aguas frescas del Chavo del Ocho. Ándale, algo así. Oigan, chavos, y otra cosa les iba a decir, ¿ya todos hicieron su declaración patrimonial? Yo sí. Sí, Doc. Estoy casi segura que sí, doctor, porque la Ay, doctora Garduño nos la mana. exigió. Ajá. Ok. Bueno, nada más estén seguros de que le hayan mandado la evidencia a la doctora Garduño Y también. de que hicieron, porque puede ser que ya la hayan hecho, pero lo que se necesita es la evidencia de que ya se hizo. Entonces, mándensela por favor a la doctora Garduño, por favor. Sí, Sí, claro que sí. También lo Ahorita estuvieron lo- pidiendo por correo, creo. Sí, Ajá. Alguien de por aquí correo. Correo e impresa, ¿no? Sí, entonces, chequen y hay que asegurarnos que ya se haya enviado lo de su declaración patrimonial, ¿no? Ujú. muy bien. Ujú. Sí. Ándale, pues. Bueno, pues cuídense, festejen, no tomen, no se reúnan. ¿Sí? No. Doctor Lascano, mañana es festivo. Es que a lo mejor no Martes y miércoles es festivo, Doc. va a Nos haber vemos hasta el clase. jueves. Bueno, ¿Sale? ok, sale. Ok, Órale, pues. doctor. No le saquen. Bueno, griten, griten. Cuídense. Sale, Sí, pues. doctor.